Mi nombre es Ángela Guarda y hoy presentaré el lenguaje como forma de conocimiento y sus limitaciones. Escogí este tema debido a que diariamente uno se ve enfrentado a dificultades del lenguaje, por ejemplo, en el colegio cuando no entendemos las clases de inglés o alemán y no logramos comprender lo que se explica por lo que no obtenemos conocimiento del tema. Primero que nada debemos conocer qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación sofisticado, el cual está compuesto por diferentes signos, ya sea orales, escritos o gestuales, que tienen un significado acordado por la gente y permiten expresarse y entenderse entre los individuos. El lenguaje también puede entenderse como la facultad mental de la gente de aprender estos signos y utilizarlos para poder expresarse y comunicarse. La comunicación tiene varios elementos que son importantes. El primero es el emisor, el cual emite el mensaje. Luego, el receptor es quien recibe esta información y la decodifica para poder dar una respuesta al mensaje. El mensaje pasa a través de un canal, el cual puede ser, por ejemplo, el diario, cuando es una comunicación escrita, o las redes sociales. Existen diversos tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje artificial, el cual es preparado previamente. Esto quiere decir que no es natural, sino que requiere de organización. Por ejemplo, el lenguaje literario, que es el lenguaje que se utiliza para la literatura y puede variar según el público al que va dirigido. Muchas veces se utilizan tecnicismos de una determinada materia, por ejemplo, las metáforas. Otro tipo de lenguaje artificial es el lenguaje científico y técnico, el cual es utilizado dentro de un campo determinado y específico, por ejemplo, el lenguaje matemático o el lenguaje de programación. Otro tipo es el lenguaje formal, el cual se utiliza para comunicarse en situaciones en las que hay una formalidad, por ejemplo, a un jefe o a un profesor. En este no se utilizan muletillas ni palabras vulgares. El lenguaje verbal es un tipo de lenguaje en el que se produce un intercambio de palabras con otra persona. Este puede ser hablado o escrito. Dentro del lenguaje verbal está el lenguaje oral, el cual es hablado por medio de sonidos. Luego está el lenguaje escrito, el cual es una representación gráfica de estos sonidos. Y el lenguaje icónico utiliza símbolos básicos combinados entre sí, los cuales son entendidos visualmente y hay que aprender a interpretar. El lenguaje no verbal se trata de un lenguaje en el que no hay palabras, pero sí hay comunicación. Por ejemplo, el lenguaje kinésico, en el cual uno entiende el mensaje que la otra persona quiere dar a través de sus movimientos y expresiones corporales. El lenguaje facial está relacionado con el anterior, pero es específicamente de la cara y los gestos que podemos hacer con ella. El lenguaje vernáculo también es un lenguaje no verbal y este consiste en un idioma que se mezcla con la lengua nativa. Por ejemplo, en Chile hablamos español y utilizamos palabras provenientes del mapudungún. El lenguaje egocéntrico es cuando los niños se están desarrollando y generalmente estos no han aprendido a sociabilizar, por lo que se hablan a sí mismos. El lenguaje natural es un tipo de lenguaje que utilizamos a diario y nos sale espontáneamente sin haberlo aprendido previamente. Esta imagen representa el lenguaje formal, el lenguaje escrito, el lenguaje icónico, el lenguaje facial, lenguaje vernáculo y por último el lenguaje egocéntrico. El lenguaje y su relación con el conocimiento. Hay diversas formas de conocimiento. Por ejemplo, el lenguaje, la percepción sensorial, la emoción, la razón, la imaginación, la fe, la intuición y la memoria. El lenguaje es muy importante en la comunicación del conocimiento. Hay un concepto llamado determinismo lingüístico, el cual dice que nuestra visión del mundo está determinada por el lenguaje. El lenguaje nos permite describir y estructurar experiencias y poder expresar nuestra manera de ver el mundo para poder compartir conocimiento, expresar ideas y sentimientos. Pero asimismo, como el lenguaje nos es tan útil e importante, este puede presentar problemáticas. Como por ejemplo la ambigüedad, cuando hay más de una interpretación de alguna palabra, frase, imagen o icono. Como podemos apreciar en la imagen donde un señor ve de un lado un 6
y del otro lado aparece un 9. Otras problemáticas son el sarcasmo y la ironía, ya que no toda la gente lo entiende y pueden provocar malentendidos. Por último, la traducción también trae consigo múltiples problemas. Por ejemplo, los problemas pragmáticos, que es cuando intervienen dos situaciones comunicativas distintas. Por ejemplo, cuando uno quiere dirigirse formalmente a un jefe o informalmente a un amigo. Los problemas culturales también son muy importantes en la traducción, y allí cada idioma cambia según la cultura del lugar donde se habla. Los problemas lingüísticos es cuando hay diferencias en los sistemas lingüísticos, por ejemplo, el cambio de simbología o diferentes alfabetos entre diversos idiomas. Los problemas extraordinarios son cuando son específicos de un texto, por ejemplo, cuando un autor juega con metáforas o hace juegos de palabras, los cuales no se pueden traducir. Un problema de la traducción que está muy presente hoy en día en las redes sociales es, por ejemplo, la palabra hater, que no tiene traducción al español, por lo que se utiliza en inglés. En español no existe una palabra que signifique lo mismo y tendríamos que utilizar varias para poder describirlo. Por ejemplo, decir hater es una persona que odia algo o a alguien. En este gráfico se puede apreciar una comparación entre el total de hablantes y los hablantes nativos de cada idioma. Si uno saca la diferencia entre el total y los nativos, se puede inferir que la cantidad de personas que deciden aprender un nuevo idioma, además de su idioma materno. Por ejemplo, el inglés es hablado por muchas personas extranjeras. En cambio, el coreano o el japonés tienen la misma cantidad del total de hablantes como hablantes nativos, por lo que si quieren comunicarse con alguien que no hable ese mismo idioma, pueden tener muchas dificultades. En mi experiencia personal puedo hablar del intercambio a Alemania. Allá tuve dificultad para expresarme, ya que no manejo perfectamente el alemán como si fuera una lengua materna, y esto provocó la poca comprensión de la historia y cultura en algunos museos. Además fue difícil socializar en el colegio. Los jóvenes alemanes hablan rápido y al igual que en el español tienen modismos. Específicamente en la zona cercana a la ciudad donde me quedé viviendo hay una muletilla típica que mi hermana alemana tuvo que explicarme para yo poder entender a los habitantes de la ciudad. El alemán que se hablaba allí no era como el que me enseñan en el colegio. A pesar de ser un desafío más el poder comunicarse en un idioma que no es el materno, uno puede utilizar los otros sentidos para apreciar la cultura en los viajes. Siempre queda el recuerdo visual, auditivo e incluso olores específicos de algún lugar. También podemos interactuar con la gente por medio de expresiones físicas. El lenguaje cumple un rol muy importante en nuestro día a día y es una forma de obtener conocimiento. Sin embargo, por sí sola puede tener las limitaciones que vimos anteriormente. Por esto hay que complementarla con otras formas de conocimiento, como entre otras puede serlo la percepción sensorial.